españolización. Más en españolización. Sí. Menos jurídico y más. Sí. Más en españolización y menos jurídico. Órale. Entonces sí, que las exquisitas de repente de. Es que por técnica jurídica. Buenas tardes a todas y a todos. Para dar inicio, les solicitamos atentamente ocupar sus asientos y poner sus celulares en modo silencio. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, les da la más cordial bienvenida a una edición más de las Jornadas de Derecho Electoral. Enseguida presentaremos a las autoridades que nos acompañan en el Presidium. Nos honra presentar a la maestra Laura Daniela Durán Ceja, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. De igual forma, nos complace presentar al consejero electoral, maestro Luis Espíndola Morales. Del mismo modo, damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan de los diversos municipios, estudiantes, integrantes del Consejo General, funcionariado de este instituto y público en general. En este momento, cedemos el uso de la voz al maestro Luis Espíndola Morales, quien nos dirigirá unas palabras introductorias. Buenas. ¿Sí se escucha? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como parte de una edición más de las Jornadas de Derecho Electoral, en esta ocasión tendremos la valiosa participación de la consejera electoral, la maestra Laura Daniela Durán Ceja, quien nos impartirá el tema de libertad de expresión en materia electoral. Quiero decir que la consejera es una muy estimada amiga, muy apreciada amiga de hace muchos años, bueno, no tantos, y que hemos compartido muchas experiencias en la materia electoral, que desde luego me consta su trabajo profesional, su trabajo institucional, su solidez académica, y pues desde luego es un honor que esté aquí con nosotros. Es un especialista en la materia, de mucha preparación. A continuación veremos una breve referencia de su vasta experiencia profesional, lo cual nos permitirá tener un contexto de todo ello, y agradezco desde luego que haya aceptado la amable invitación. Sé que en el Estado de México, en el Instituto Electoral, pues también, al igual que nosotros acá en Querétaro, pues tenemos diversas actividades, y pues nos hizo un espacio en la agenda, y pues ahora estamos aquí pues muy honrados de recibirla. De igual forma, agradezco a quienes nos acompañan del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Por ahí veo a Bárbara. Muchas gracias por venir, Bárbara, pues que a quien también conozco, aprecio y le tengo un gran respeto ahí en el Tribunal Electoral, quien en algún momento por allá estuve laborando en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. También agradecemos a quienes nos acompañan del municipio del Marqués, regidores, regidoras, por ahí nos acompañan Jaime Cantera, Eduardo Trujillo, de la UAC, Óscar Altamirano, Lorena Nava Cervantes, del INE, entre otros que, bueno, no quiero pecar ahí de impreciso, y agradezco también a los estudiantes que nos acompañan de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por ahí ubico a algunos de mis alumnos que por ahí andan. Les agradezco también el interés por el tema, y pues también agradecer a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo de esta conferencia por el canal de YouTube, invitarlos a seguir esta transmisión y también a consultar la conferencia, que va a quedar videograbada, y también por la gentileza de la consejera, entiendo que nos va a dejar su presentación para consulta de todos quienes estén interesados en ella. Desde luego, la dinámica de la mesa
pues será la participación de la maestra Daniela Durán en su conferencia, y por ahí se les estarán pasando durante la conferencia un formato de preguntas y respuestas, el cual, si están interesados, pues, les pediría que formularan su pregunta, y al final de la plática, pues tendremos una sesión en la que englobaremos todas aquellas preguntas que pudieran estar relacionadas, y para que la conferencista nos pueda hacer favor de darle respuesta puntualmente a cada una de ellas. Sin mayor preámbulo, pues dejaría el uso de la voz a nuestra maestra de ceremonias, quien previamente a la participación de la maestra leerá una breve reseña curricular de la vasta experiencia, reitero, de la maestra Daniela Durán. Adelante, Viridiana, por favor. Gracias. Así es. Me permitiré leer una breve semblanza curricular. La maestra Daniela Durán es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Procesal Constitucional y cuenta con un máster en Derecho Electoral. Actualmente cursa el doctorado internacional en Derecho en la Universidad Castilla-La Mancha. En materia electoral, ha fungido como secretaria auxiliar en la Sala Regional Toluca, secretaria auxiliar, secretaria de Estudio de Cuenta y coordinadora de la Sala Regional Especializada, así como asesora en la presidencia de la Sala Superior, todos estos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se desempeñó como asesora en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en el entonces Instituto Federal Electoral y como secretaria técnica en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, entre otros. Ha impartido cátedra en el área de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es coautora del libro Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral, que editó Tirán Blanche en 2015, y actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Es así como damos inicio a la conferencia Libertad de Expresión en Materia Electoral. Cedo el uso de la voz a la consejera Daniela Durán. Muchas gracias, Viri. Maestro, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su presentación, y ahorita que escucho la síntesis curricular, ya voy a pedir mejor que no la lean, porque después de lo que escucho y cuando hablamos del entonces Instituto Federal Electoral y que nos conocemos, yo tendría que decir que estudié la carrera de Derecho en el kinder, para que no crean que soy tan vieja. Quisiera agradecer a todas y cada una de las instituciones que hoy nos acompañan, a la Universidad Autónoma de Querétaro, autoridades municipales que también nos están haciendo favor de acompañar, por supuesto al Instituto Electoral y a su presidente, a cada uno de sus consejeros, pero sobre todo agradecer al maestro Luis Espíndola Morales, con quien efectivamente nos conocemos desde hace varios años y con quien hemos coincidido en múltiples actividades, confrontaciones electorales, disgustos y no disgustos en la materia, pero bueno, finalmente esto es lo que nos permite enriquecernos y crecer día con día. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes, pero sobre todo les quiero pedir paciencia, porque los abogados tenemos muchos males y entre ellos es hablar siempre como abogados. Pero cuando veo personas como las que hoy nos acompañan, pues siempre me sumo al reto. ¿Por qué? Porque me veo obligada a hablar, como casi siempre lo digo, en las conferencias o los lugares donde me hacen favor de invitar, me obligan a hablar en español y fácil. Y eso a veces siempre se agradece. Y hoy no sé si me lo van a agradecer o después de un ratito van a desear que ya mejor me calle y me retire. Por eso digo que hoy será un reto. Muchísimas gracias. El tema que me gustaría más bien platicar con ustedes el día de hoy es acerca de la libertad de expresión en materia electoral. Este nombre sinceramente suena muy rimbombante, pero lo que me gustaría es invitarlos a la reflexión. Hoy por la mañana estaba viendo un poco las noticias en la televisión y veía sobre una periodista en Mali respecto a un tipo de represión que existen todavía en algunos países respecto a la prensa escrita, en radio y televisión, y la importancia de la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de la libertad de expresión con la que contamos cada uno de nosotros. Yo sé que está en boga, por no decir, no quiero decirlo de moda, porque a veces cuando hablamos de la palabra de moda, pareciera perder la importancia de lo que son las cosas, pero no. En realidad hay un tema en la mesa que es de suma importancia y es el tema de transparencia. El consejero Luis Espíndola bien lo sabe porque incluso es quien preside este tipo de actividades en el instituto. Les voy a platicar una pequeña anécdota.
El Instituto Electoral del Estado de México cuenta con un edificio que es completamente de cristal y simula a una urna donde podemos ingresar los sufragios, las boletas. Y ese cristal siempre lo decimos jugando de broma todos los que trabajamos ahí y decimos que todo lo que ocurre en el instituto es como estar en una especie de urna de cristal o hay quien dice incluso una pecera. Yo a veces me siento como en una pecera. ¿Por qué? Porque yo todos los días subo las persianas, nos vemos los unos a los otros y la verdad es que a veces si traemos hasta desacomodado el cabello, los demás se dan cuenta. Pues en materia de transparencia pasa exactamente lo mismo. Es como estar todos dentro de una gran caja de cristal. Y esto en nuestro país es un privilegio. Y es un privilegio que nos hemos ganado los mexicanos a pulso. No es una concesión graciosa. Es producto de esfuerzo de miles de personas y de años de esfuerzos de autoridades electorales, de servidores públicos, de órganos jurisdiccionales y de la ciudadanía en general. Pero a veces ese tipo de libertades y derechos en ocasiones nos hace pensar, ¿verdaderamente estamos actuando con responsabilidad frente a ello? Todos tenemos derechos, todos tenemos libertades, pero cuando las tenemos en nuestras manos, tenemos una gran obligación. Y es cuando las tenemos, es ¿qué vamos a hacer con ellas? Les platicaba hace un par de días, me imagino que muchos de ustedes han tenido relaciones personales, novios, novias, esposos, como le queramos denominar. Yo les decía, la transparencia es tan divina que quizá me pudiera permitir los números de teléfono, los mensajes de WhatsApp y saber con quién chatea el novio o el marido, o la novia o la amiga, o como le queremos llamar. Pues en principio diríamos, qué padre, porque abona la transparencia y además le voy a tener 100% confianza a mi pareja. Pues les tengo una noticia. Será muy bonito de este lado, pero la persona que tiene su celular y que tiene que mostrarlo y que tiene que mostrarle, digo, el que lo haga adelante, yo no lo hago, quien le tenga que mostrar a la pareja absolutamente todo lo que hace, con quién habla, qué dice y el tono en el que dice, empezamos quizá un poco, si no a molestar, a transgredir el derecho y la libertad de la persona que tenemos enfrente. Pues bueno, lo mismo ocurre en materia electoral. ¿Qué sabemos de la libertad de expresión en materia electoral? Pues primero, lo que todos ya sabemos, sobre todo los abogados. Decimos que se encuentra en la Constitución, que lo ampara el sexto y el séptimo, y que nos reza una serie de principios. Nos dice que tenemos libertad de buscar, de recibir y de difundir cualquier tipo de ideas. Pero primero, ¿qué es una idea? O sea, son todos los tipos de expresiones, buenas, malas, de crítica, no de crítica, verdad y mentira. Yo les diría, en principio sí. ¿Por qué? Porque todos vamos a partir por ese principio y por ese derecho. Todos tenemos derecho a saber. ¿A saber qué? Absolutamente todo. ¿Tenemos derecho de saber absolutamente todo, sin límites y sin restricciones? Ahí es donde empezamos a tener poquitos problemas. Por ejemplo, en materia político-electoral, entrando un poco ya a nuestra materia. Sabemos que es un instrumento esencial para que podamos formar la opinión las y los ciudadanos. ¿Ok? ¿Qué tenemos derecho a saber? Absolutamente todo. Lo que nos dicen nuestros partidos políticos, nuestros candidatos independientes, nuestros servidores públicos, el periodismo en general. Entonces, ya sabemos que tenemos derecho a saber, a contar con todos los instrumentos y la información necesaria para tomar decisiones en materia política. Muchos creemos que la única decisión que podemos tomar en materia política es acudir a las urnas cada primer domingo de julio, de acuerdo al año correspondiente de la elección, y emitir nuestro voto. Sí, claro, ese por excelencia es nuestra manera de decidir, pero nosotros podemos decidir de manera política absolutamente todos los días.
cuando vamos y hacemos pagos, cuando vamos y tomamos decisiones, cuando se establecen consultas, en fin, con diversos mecanismos. Y no solamente aquellos mecanismos que nos hablan y nos dicen muy bonito, que se hacen a través de una boleta, se doblan y se ingresan en una urna. ¿Ok? ¿Qué ocurre? La Corte Interamericana también dice que tenemos este tipo de libertades. ¿Por qué? Porque si tenemos todo tipo de ideas, tenemos libre pensamiento. Y cuando tenemos libre pensamiento, tenemos la facultad de decidir y de decidir lo que nosotros queramos. Bueno, malo, distinto, igual, confrontarnos. Pero al final tenemos un derecho de pensar. Ahora me dirán, por supuesto que hay límites, claro. Así como mi marido tiene derecho a tener una contraseña en su celular para que yo no vea los WhatsApps, que yo esperaría que solo los hablara conmigo, también existen estos límites a la libertad de expresión en materia electoral. Los que nos dedicamos a la materia electoral, en principio vamos a decir, el límite va a ser la calumnia. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero yo les diría, no, existen límites a la libertad de expresión como cualquier tipo de libertad con la que tenemos cualquier ciudadano. ¿Cuál es? La interferencia o el límite al derecho de enfrente. Es así de sencillo. Decimos que es sencillo, pero cuando llegan los casos a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, vemos que no lo es así. Ejemplo, la vida privada. Ahorita hay un apartado en una de las diapositivas respecto a la vida privada. ¿Todos tenemos derecho a saber lo que hace nuestro vecino, nuestra vecina? Por supuesto que no. ¿Tenemos derecho a saber qué hacen nuestros servidores públicos? Por supuesto que sí. Pero ojo, lo que hacen nuestros servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Considero, y lo digo de manera respetuosa por quien no lo considere así, que todos tenemos una vida privada. Los servidores públicos tenemos obligaciones, pero también existen esos límites. No tendríamos por qué saber quién es novio, hijo, hermano, amigo, pareja de ciertos servidores públicos. Pero ahorita lo vamos a platicar. Ataques a la moral. Ejemplo, apología a la violencia. Todos podemos decir lo que queramos, escuchar y recibir la información de todo tipo. Pero aquello que haya una verdadera afectación a la moral, ¿es permisible? Es decir, tenemos derecho, o algunas personas tienen derecho a difundir imágenes de menores de edad de manera indiscriminada, e incluso sin tener el permiso de ellos o de sus padres. Yo creo que no. Los niños son seres que piensan, que opinan y que también tienen maneras de expresarse diversas a las de los adultos. Ejemplo, existe un derecho de hacer una apología a la violencia donde hablemos en contra de una mujer, donde exaltemos la violencia de hombres contra mujeres o de los unos contra los otros. Ahí no. Ahí es donde entran justo los límites a la libertad de expresión. O bien, bueno, cuando se puedan convertir en algún delito, bueno, eso tendría que ser evidentemente lógico. Aquí entramos a un terreno que a algunos gusta y a algunos no, que es justo lo que les comentaba al inicio, la libertad de prensa. ¿Qué ha ocurrido? La labor de los periodistas, por supuesto que debe de ser protegida en todos los ámbitos y en todo momento. ¿Por qué? Porque es justamente la facultad que tiene un grupo de personas que se dedican a investigar el quehacer de la sociedad. Y quiero referirme a aquellos periodistas cuya profesión es noble, loable y sumamente responsable. Porque en ocasiones, jamás voy a juzgar quiénes son buenos y quiénes son malos, eso cada quien sabremos. Pero en ocasiones escuchamos al periodista y creemos que es aquella persona que trae el chisme. Y no es así. El ejercicio periodístico va más allá de. El ejercicio periodístico son aquellos profesionistas que no duermen, que no comen y que se dedican a eso, a darnos ideas, a darnos información e incluso a investigar cuando hay desinformación. Pues desgraciadamente, digo desgraciadamente en la mayoría de los países, México en menor medida, no debería de existir uno solo, pero en menor medida,
son víctimas de persecuciones. ¿Por qué? Porque lo que dicen en ocasiones no gusta. Pero también se tiene que decir lo que no gusta. ¿Por qué? Porque una sociedad madura tiene que estar abierto a la crítica, al debate vigoroso. Cuando decimos, los candidatos tienen derecho a decirse cosas y el debate vigoroso, ¿qué es eso? A decir las cosas que incluso nos pueden resultar incómodas, que no nos gusta quizá escuchar, pero que la ciudadanía tiene el derecho a saberla. Buena o mala, tiene todo el derecho. ¿Qué ocurre? ¿Esta protección al periodismo debe de ser total, absoluta e indiscriminada? No. También esta actividad tiene sus límites. Ejemplo, se habla mucho en materia jurídica del canon de veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se puede hablar de lo que verdaderamente nos conste, que sea real, que sea fidedigno y que tengamos todos los elementos para ello. Bueno, como servidora pública, por supuesto que tengo que estar sujeta a un canon de veracidad de lo que expreso. En materia de servidora pública, a nivel personal, quizá en mi casa no. El periodismo, sí y no. Es decir, en ocasiones los periodistas nos brindan información que es fruto de su ejercicio periodístico. ¿Qué es fruto del ejercicio periodístico? Es decir, de la búsqueda de información, de investigación. Y ellos tienen derecho a proteger sus fuentes. Entonces, ellos no están obligados a decirnos quién nos los dijo X o Y tipo de información, pero ellos tienen un respaldo. Y este respaldo tiene que ser protegido, por supuesto. Pero esta información que brinda el periodismo tiene un tono ahí de verdad. ¿Cuándo se vuelve un acto ilícito? Cuando no cuenta con este tipo de respaldo. Cuando solamente se replica información que a lo mejor lo que genera es desinformación. Y en ese momento pueden surgir los conflictos. En materia electoral ha ocurrido. En ocasiones se cuestiona y se dice si la prensa puede o no puede decir ciertas cosas, o que si son o no son objetivos. Un caso de ellos, es este recurso de apelación que les pongo a su consideración. Otro de ellos, no lo quise poner porque este es del 2017, pero este otro que les comentaré es un poco más viejo. No recuerdo si es del 2014 o 2015, donde uno de los periodistas, López Dóriga, se le acusaba que no era objetivo. Y lo que decía estaba alejado totalmente del canon de veracidad. Bueno, al final la sala regional y la sala superior determinó que el ejercicio periodístico en principio debe ser considerado como legal, como lo que se dice es cierto. Cuando nosotros digamos que lo que dice un periodista no es cierto, tendremos que aportar los elementos suficientes para ello. Pero bueno, ese análisis es motivo de las autoridades administrativas, en ese caso fue la sala especializada por tratarse de radio y televisión, y en su caso los órganos jurisdiccionales, donde sabemos que la última instancia es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahora, ¿qué ocurre si un periodista, qué ocurre si un medio de impugnación, quizá casualmente, sin saber, sin contar con todos los elementos, dice algo que no es tan cierto, que no está tan apegado a la realidad, o incluso que llegara a ser falso porque quizá su fuente de información le dijo que era de esa manera, pero no contaba con todos los elementos para tomar una decisión de si algo era de una manera o de otra? Pues existe lo que se denomina el derecho de réplica. Este derecho de réplica, hasta hace un par de años, era motivo de análisis también en materia electoral. Después, si no me equivoco, en el 2013, si no es que en finales del 2013, principios de 2014, surge la ley de réplica, donde prácticamente todo este tipo de situaciones se ven en materia civil, es decir, daño moral, que se puede, que no se puede decir, resarcir los daños, daños morales, en fin. Y esto se veía en materia de procedimientos especiales sancionadores ante la sala especializada. Bueno, en aquel entonces era en el Instituto Federal Electoral. ¿Qué ocurre en materia electoral? Si estamos expuestos a esto, entonces ya no pasa absolutamente nada y nos tenemos que ir a un tribunal de carácter civil. No, no necesariamente. Han existido casos donde los medios de comunicación, en el mismo espacio, del mismo tamaño, con las mismas características, la misma letra incluso, donde se hizo un señalamiento a alguna persona, se da cuenta que no fue así.
Y generalmente se da cuenta porque es a petición de parte. En ocasiones podrán decir, bueno, es que sinceramente Daniela es alcohólica. Y ponen un desplegado y dicen, Daniela es alcohólica y no tiene por qué realizar sus funciones, bla, 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 bla. Pero resulta ser que, ¿qué creen? Que en mi vida he tomado una gota de alcohol y no lo he tomado por prescripción médica. Entonces, normalmente yo me puedo acercar a esta prensa y decirle, mira, yo no sé quién te dijera que yo soy alcohólica, porque cuando todas aquellas fotos que me sacaron, pues sí es un vasito desechable, sí se ve cafecito, efectivamente tú lo hiciste creyendo que era alcohol, pero es un refresco de cola. Y entonces, aquella prensa está obligada a presentar aquella información de la misma manera en la que publicó la inicial. Pero bueno, ya si existen otro tipo de daños morales y demás, sí tendrían ustedes que acudir ante estos otro tipo de órganos jurisdiccionales. ¿Qué ocurre? En ocasiones los candidatos, los partidos políticos, quienes tienen que tener un margen más grande de aceptación y tolerancia a las críticas de toda la ciudadanía, consideran que lo que dice algún periodista o la prensa en general ya subió un poquito de la raya. ¿Qué hacen? Bueno, por supuesto tienen esto mismo que yo les comenté. Pero ejemplo, les quería platicar un ejemplo. Este recurso, ¿qué ocurre? En ocasiones los candidatos o los partidos políticos ocupan los recursos que ellos tienen a su alcance para ser escuchados. Por supuesto que tienen derecho a ser escuchados. Pero también es cierto que nuestro derecho de réplica se tiene que hacer conforme a la ley. Es decir, explico un poco para aquellos que no son abogados. Los partidos políticos tienen a través del por derecho de la prerrogativa del artículo 41 constitucional acceso a radio y televisión. Es decir, ocupar tiempos del espacio en segmentos más o menos de 30 segundos para poder expresar sus ideas. ¿Cómo? Bueno, dentro de procesos electorales, fuera de procesos electorales, con una serie de reglas. En ocasiones estos partidos políticos o estos candidatos han ocupado este tiempo para hablar respecto a lo que ellos creen que dijo bien o mal la prensa. ¿Es correcto? La sala superior dijo que no. ¿Por qué? Porque dijeron, a ver, la prensa que tiene, sí, la prensa tiene quizás sus noticieros, tiene su prensa escrita, tendrá redes sociales. Pero no tiene los mismos elementos y los mismos impactos que tienen los partidos políticos y los candidatos para poder expresar sus ideas. Es decir, no hay una cancha pareja, no estamos en igualdad de circunstancias. Entonces, ¿qué dijo la sala superior? Bueno, este derecho de réplica tiene que tener ciertas limitaciones. Y lo que digan unos tiene que tener ciertas características en modo, tiempo, lugar, especie. Pero bueno, el que esté interesado justo en el tema de derecho de réplica, con mucho gusto les dejo información al respecto. Me encantaría hablar de muchos otros temas, pero luego el tiempo no me lo permite. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con lo que yo les comentaba hace rato con las fake news? Hoy en día, la mayor parte de información que obtenemos no necesariamente es de radio y televisión o de la prensa escrita. El 57% de los jóvenes, si no me equivoco en el dato, de este país son menores de 25 años. Es decir, los jóvenes hoy son los que toman las decisiones principales de la vida pública y política de este país. Los que ya estamos un poco más viejitos nos vemos obligados a entrar a la tecnología a como dé lugar. Y entonces, híjole, bueno, tengo que abrir una cuenta de Facebook y tengo que abrir una cuenta de Twitter, pero los jóvenes nos llevan un paso más allá. Y ellos saben que el mejor lugar para obtener cualquier tipo de información es el Internet. Así de sencillo. Ahorita, si gustan más adelante, voy a hablar justo de las redes sociales y de Internet, porque creo que es el tema que nos puede generar mucha carnita a futuro, ya lo verán. Pero ¿qué ocurre con la prensa y las fake news? Generalmente yo les decía, este tipo de información se tienen en redes sociales, pero no necesariamente, a veces también la tenemos en prensa escrita, en radio y televisión. A partir de este proceso electoral, ya se hacía, me parece que en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo, pero tuvo mayor auge en nuestro país en este proceso electoral, donde se advertía cualquier tipo de información, cualquier tipo, buena, mala, podría ser una crítica, no podría ser una crítica, formaba parte del debate. Pero la prensa se daba cuenta que esta era totalmente falsa.
y la ciudadanía la recibía, y no solo la recibía, la replicaba y la hacía viral. Y en ocasiones empezamos a creer lo que quizá no sea cierto. Yo escuchaba hace un par de años, sobre todo en los temas de transparencia, desertores del tema y de la libertad de expresión, que decían que la gente no tenía madurez y que no se encontraba capacitada para discernir entre una buena y una mala información, y que la solución era simplemente no dar la información. Y si no la dábamos, la gente no tenía que pensar, y si no tenía que pensar, pues sus decisiones iban a ser más fáciles. En aquel momento yo no coincidía, y le sigo diciendo yo no coincido. Creo que todos nosotros tenemos el derecho de recibir cualquier tipo de información. Y estoy segura que somos una sociedad madura y que somos conscientes y que razonamos y que pensamos. Y que mientras más información tengamos, más oportunidades tenemos de pensar y de tomar nuestras propias decisiones. Pues bueno, a esta tarea ayudó generalmente el periodismo, sí, algunos servidores, autoridades gubernamentales, electorales, en fin, para detectar estas fake news. ¿Y qué es? Las fake news son noticias o información, ideas, expresiones que aparentemente son verdaderas, pero no lo son. Y digo aparentemente porque en ocasiones las podemos creer. Nos ponen una imagen y creemos que es cierta. Nos ponen un encabezado o nos ponen una nota al pie de página y parece real. Es más, en ocasiones nos ponen un vínculo o link electrónico donde creemos que la fuente incluso es una fuente seria. Y de repente no nos damos cuenta que en vez de ponerle .com, .mx, le pusieron .com, .net, por decir algo, y en ese momento ya no se convierte en la página oficial. Y incluso si nosotros damos clic a ese link, nos sale cualquier otra cosa. O no nos sale nada, o nos sale algo que no es una verdadera información. Pues bueno, a esto se dedicó gran parte del periodismo, sobre todo en el proceso electoral, a detectar qué eran las noticias falsas. El que guste le voy a dejar este tipo de información y me llama mucho la atención porque la mayoría de la sociedad, sea o no joven, sabe a qué se refiere con el término de fake news. A pesar de no contar con una cuenta en Facebook o en Twitter y no estar tan familiarizados incluso con otros idiomas, sabía que era una fake news. También estaba a favor de que existieran entes, ya no voy a decidir quiénes, entes que pudieran informarnos que esto era una fake news, que era una noticia falsa, porque esto les brindaba confianza, les brindaba certeza y consideraban que les daban todos y cada uno de los elementos para poder decidir y decidir mejor. Y entonces cuando yo vi este estudio, la verdad es que me dio mucho gusto porque en mis adentros dije, ¿ya ven? Si somos una sociedad madura e informada y lo que necesitamos es contar cualquier tipo de información y la decisión la tomamos nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando esta información va más allá de lo público? Ocurre lo que en slang se llama doxing. ¿Qué es esto? Pues no es una facultad ni es un derecho, es una práctica de estar investigando y recopilando información de todo tipo, pero cuando sobrepasamos ciertos límites. ¿Por qué? Porque al principio decimos, es difícil de obtener, seguramente hay algo extraño, hay algo que nos están ocultando. Pero en ocasiones tenemos datos que pueden ser sensibles y que no deben salir a la vida pública. No deben salir por esas personas que están buscando, deben salir por los dueños de esa información. Es decir, ustedes tienen todo el derecho de buscar en la página internet la información del consejero Espíndola, la información de su servidora, pero no es una información pública saber si el consejero Espíndola y yo nos fuimos a tomar un café. Digo, yo lo diría con todo el gusto del mundo, porque lo estimo muchísimo, y hace mucho que no lo veía, pero esa información no es de interés público. Cuando surge el interés público, es decir, cuando tenemos recursos públicos, cuando pudiera generarse una especie de prevaricato, en fin, eso se vuelve información pública. Les voy a platicar un pequeño acontecimiento que todos recordamos, que fue el 1 de diciembre, cuando hubo un cambio de gobierno presidencial. Pues existían 3 servidores públicos de la nación, eran cadetes, que las mujeres
podríamos decir que él era muy guapo y los hombres decían que ella era muy guapa. Y en vez de buscar su información para ver qué tan bien desarrollaban su actividad como funcionarios, la gente se empezó a dedicar a saber cómo se llamaba el muchacho. Y no solo saber cómo se llamaba, sino si tenía novia, si no tenía novia, si tenía, me parece que incluso hubo por ahí, creo que fue fake news, que si tenía novio o no tenía novio. Es decir, empezaron a analizar hasta las preferencias sexuales de una persona. Y déjenme decirles que al tener la información, yo se los decía al inicio de la plática, tenemos que aprender también a ser responsables de qué hacer con ese tipo de información. Y uno de esos casos es esto. Cuando obtenemos la información, también tenemos la responsabilidad no solo de discriminar, sino saber qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos y saber en qué momento podemos afectar la vida privada de alguien. Es decir, yo no sé, sinceramente digo, yo vi lo que decían absolutamente todas las noticias y las redes sociales, si este chico tiene o no X preferencias sexuales, pero lo peor aún, yo no sé el daño que se le pudo haber ocasionado cuando la gente empezó a hacer esto masivo. Ahora pregúntense ustedes, si a ustedes les gustaría que dijeran cómo se llaman, no solo su nombre, cómo se llaman sus papás, sus hijos, sus hermanos, sus números telefónicos, sus cuentas bancarias, qué día cobran, cuánto cobran y si me permitían la expresión, a qué hora salen por el pan. Creo que estos límites son necesarios. Siempre propugnaré por las libertades y por los derechos, pero también creo que esa autorregulación es indispensable en nuestro país. Ahora, ¿qué ocurre? La libertad de expresión la tenemos absolutamente todos los que estamos en el país, sí. Y también aquellos que visitan nuestro país, que lo visitan como turismo, que tienen intenciones de radicar en nuestro país, que se naturalizan como mexicanos. ¿Y podemos hablar de todo? Pues casi de todo. Los mexicanos ya lo comentábamos, bueno, lo que no ataque la vida, la moral, bla, 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 bla. Pues los extranjeros sí tienen un pequeño requisito más. Los extranjeros ellos sí tienen un límite, y es hablar de la vida política de nuestro país. Pero hablar, es decir, el inmiscuirse, el ya formar parte de los asuntos políticos del país. ¿Qué quiero decir con ello? Que no puede venir cualquier tipo de extranjero, por muy amable que sea, a formar un partido político. No puede ser candidato, ni tampoco puede venir a referirse bien o mal de alguna postura política, porque eso sí nos concierne únicamente a los mexicanos. Les recomiendo muchísimo esta sentencia, es un juicio para la protección de los derechos político-electorales. Hasta hace algunos años se decía que el extranjero no podía decir absolutamente nada de política. Nada era nada, casi ni siquiera podía pronunciar el nombre de un candidato, de un presidente o de un servidor público, porque eso en ese momento activaba la facultad de poder hablar a migración y que al pobrecito lo expulsara. Bueno, la Sala Superior ha ido modulando un poco este tema, tan es así que en este juicio para la protección que les recomiendo ampliamente, el tema no tiene que ver propiamente con la libertad de expresión, pero tiene que ver con los integrantes o funcionarios de las mesas directivas de casilla. Había un grupo de ciudadanos que querían ser funcionarios de la mesa directiva de casilla, pero no eran 100% mexicanos, eran naturalizados. ¿Qué digo? Bueno, para mí no solo son mexicanos, no mexicanos naturalizados, somos seres humanos en este mundo. Pero bueno, entendiendo cuál era la dinámica y lo que quiso el legislador en su momento cuando puso esta prohibición, la Sala Superior dijo, bueno, vamos viendo, vamos caminando y vamos viendo que los naturalizados, el realizar determinadas actividades políticas, no los vuelve necesariamente imparciales o no los vuelve, no tienen una intromisión directa en los asuntos políticos del país. Les digo, a mí me encantó la reflexión que hace la Sala Superior y de verdad se la recomendaría ampliamente. Esta libertad de expresión de los extranjeros en México, insisto, yo reconozco lo que se hizo en su momento y lo que pensó el legislador al respecto, pero no me dejará mentir aquí el consejero Luis Espíndola. Por ejemplo, en países europeos está tan globalizada la situación que los extranjeros sí se inmiscuyen en asuntos
políticos de unos países a otros y los ciudadanos. Si no me equivoco, en España, por ejemplo, los representantes populares, entre ellos, por ejemplo, que aquí tenemos como diputados, ellos tienen un pequeño grupo que le llaman diputados extranjeros o representantes extranjeros, que es decir, personas que no nacieron en España, pero que pueden ser electos. ¿Por qué? Porque ante este mundo donde todos vivimos en todas partes y nacimos en todas partes, pues todos tenemos derecho a ser escuchados y a lo que nosotros pensamos que también se tome como parte de las decisiones políticas de un país o de un lugar determinado. Creo que esta sentencia, no puedo saber si va para allá o no, por supuesto que no, pero esta sentencia creo que puede ser un parteaguas para eso. ¿Hasta dónde un extranjero puede o no hablar, pero también decidir en los asuntos políticos de un país, no solo del nuestro? Digo, y no solo quiero referir a los extranjeros, hay un tema el cual no quise poner en estas diapositivas porque me llevaría muchas horas más, que sería incluso hasta el derecho de expresarse y de expresarse en las urnas de las personas sujetas a un proceso criminal en nuestro país. Los que están purgando una pena, pero también aquellos que no están purgando una pena, y cuando tenemos una presunción de inocencia, se presume que eres inocente, estás recluido en un centro de readaptación por cuestión de seguridad, pero estás suspendido en tus derechos. Pero ese es otro tema interesantísimo que, bueno, cuando me dieran oportunidad algún día podremos platicar. Muchas gracias. Ahora, ¿quiénes más tienen cierto tipo de acotadas sus libertades de expresión? Pues los ministros en tema de cultos, evidentemente. Existe el artículo 33 que todos conocemos de la Constitución y dicen que ellos no pueden hacer ningún tipo de pronunciamiento político. También aquí les dejo para la reflexión, si gustan un poco, un par de antecedentes y uno último, precisamente de Cocotitlán, en mi estado, en el Estado de México, donde casi siempre los asuntos que son analizados por las autoridades jurisdiccionales no tiene tanto que ver con la libertad de expresión propiamente de los ministros de culto, sino lo que dicen si tiene un impacto en los procesos electorales y si este es determinante para el desarrollo o para el resultado de una elección. Hay algunos asuntos donde gentilmente en la Sala Toluca desde hace una década, recuerdo mucho al magistrado Santiago Nieto Castillo, a quien respeto y estimo enormemente, analizó por primera vez de manera magistral este tipo de intervención de la Iglesia y el factor cultural que existe en nuestro país respecto a la religión, y no solo católica. En este asunto se maneja un poco más o menos así, pero también empezamos a ver cómo un ministro de culto religioso también acude ahora a las autoridades jurisdiccionales y nos pregunta, a ver, si yo soy un ministro de culto religioso, pero si yo no hablo ni a favor ni en contra de un partido político, ¿no tengo derecho a expresarme? Porque también forma parte de mi obligación el invitar a la ciudadanía a que vote, a que ejerza sus derechos, de la forma que ellos gusten. No les cuento el final para que vean la sentencia porque de verdad también no tiene desperdicio. Ahora, los servidores públicos, yo me he cansado de decirles durante estos minutos, pues que los servidores públicos tenemos muchas obligaciones frente a la ciudadanía. ¿Tenemos libertad de expresión? Sí, pero creo que somos los que más acotada la libertad de expresión tenemos y creo que esta restricción es justa, sinceramente. Porque considero que los servidores públicos, desde cualquier trinchera, tenemos más obligaciones que derechos. Nuestros derechos son nuestra vida privada. Es decir, como les dije hace rato, tengo derecho de que solo yo sepa a qué hora salgo por el pan, que ya no salgo por el pan, pero sería mi derecho. Pero la ciudadanía tiene el derecho a obtener cualquier tipo de información de los servidores públicos. Y les tengo una noticia. Los servidores públicos tenemos una obligación en todo momento de dar información clara, oportuna, eficaz y verdadera a la ciudadanía. Porque a esto es a lo que se le llama la verdadera rendición de cuentas. Quienes nos acompañan de algunos ayuntamientos sabrán que esta rendición de cuentas a veces solo la advertimos en el informe de labores, y en los informes de labores los servidores públicos pueden explicar lo que se hizo en un ejercicio legislativo o en un año en algún ayuntamiento o algún gobernador, el presidente de la República. Pero los servidores somos todos los que estamos de este lado.
los servidores públicos electorales, los que están en un ayuntamiento, los que quizá expiden una licencia. Nosotros sí tenemos obligaciones y nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos de lo que hacemos, porque tenemos una responsabilidad a cuestas muy grande. Y lo primero es ser totalmente transparentes y claros, pero además que se nos exijan cuentas de manera permanente. Para eso están los portales de transparencia. Y yo también se los pido, se los ruego, acudan a ellos. Acudan y pregúntenos lo que sea, lo que hacemos, lo que no hacemos, nuestras agendas públicas, qué hacemos con el dinero público. Es nuestra obligación informarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo. ¿Hay límites a esta libertad de expresión? Por supuesto, lo que ya les dije, en principio la gran responsabilidad que tenemos. Pero también en cuestiones políticas, dentro de los procesos electorales, tenemos infinidad de limitantes. Pudiera platicarles algunas, por ejemplo, aquellos que ya se convierten en candidatos, qué es lo que pueden y qué no pueden hacer, si están en proceso electoral, si están fuera de proceso electoral, si hay una campaña, si estamos en intercampaña. Pero esta diapositiva se las dejo para consulta para el que guste. Pero también preguntaría, ¿qué no pueden hacer los candidatos? También hay algunas cosas, dependiendo los momentos, que pueden y que no pueden hacer. En cuanto a servidores públicos, ¿pueden hacer lo que quieran? ¿Los servidores públicos pueden ir a eventos proselitistas? ¿Pueden ir? Sí pueden ir, ¿cuándo pueden ir? ¿En días y horas hábiles? Creo que tenemos una función y en esas días y horas hábiles solo tenemos una, y no la llamaría misión, la llamo siempre obligación. Y es gastar y ejercer y responder por cada uno de los pesos y centavos, pero no por el dinero que se nos paga, sino por aquello que aceptamos realizar. No son los 2 o 5 o 10 o 5 o 1,000 pesos que se nos pagan, ¿eh? No son si nuestros topes son altos o son bajos. Es una responsabilidad que debemos llevar a cabo. Y no importa si ahora son 5, si ahora son 10, si ahora son 20. Creo que el tema, al menos los que somos autoridades, y por ejemplo nosotros autoridades electorales, nuestro tema no es si vamos a hacer más o vamos a hacer menos. Al contrario, tenemos una obligación y una obligación es hacer mucho y hacerlo bien hecho siempre. Y el tema no es el dinero, se llama responsabilidad social. Pero hay servidores públicos que tienen afinidades partidistas, por ejemplo, y que ellos desean acudir a los eventos de sus partidos políticos. ¿Pueden ir? En principio sí. Hay limitantes. Si son días y horas hábiles. Si van o no a hacer un pronunciamiento. Es decir, si alguien va y es un evento privado en una casa un domingo a las 4 de la tarde, será cuestión de ver el hecho específico. Pero que un servidor público vaya un lunes a las 12 del día a un cierre de campaña, se suba al templete y hable de lo maravilloso del candidato, esa sí es una prohibición. Y es una prohibición que es analizada en el artículo 134, párrafos 7 y 8 de nuestra Constitución y donde lo pueden ver también en múltiples asuntos de sala especializada y de la sala superior. Ahí hay un principio que lo denominamos en su momento el deber de, no es el deber de cuidado, y es el deber de cuidarse. Y es esta autoconstricción con las que les he hablado desde hace varios minutos. La responsabilidad que se tiene frente a algo. Y además los servidores públicos no solo por la imparcialidad y la equidad en las contiendas electorales, sino también porque se manejan recursos públicos. Y esos recursos siempre tienen que ser transparentados. Al margen de esas sentencias también los invitaría, porque pasaron varios años sin que se contara con una ley reglamentaria de este artículo 134 y hay una nueva ley. Y la ley se llama Ley de Comunicación Social y no recuerdo si después dice reglamentaria del artículo 134, párrafos séptimo y octavo. Pero bueno, el inicio de la ley es Ley de Comunicación Social. Se expidió y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en abril o mayo de este año, pero entró en vigor a partir del 1 de enero de 2019 y son nuevas reglas para todos aquellos que realizan el servicio público en cualquier ente, en cualquier nivel, y que valdría la pena leer porque a lo mejor estamos haciendo algo que no debemos, o al revés, podemos hacer muchas más cosas de las que nosotros creíamos y nos estamos limitando. ¿Qué ocurre cuando advertimos este tipo de situaciones? Bueno,
pues los ciudadanos, partidos políticos, candidatos y cualquier actor puede acudir ante los órganos jurisdiccionales o administrativos y se llaman procedimientos especiales sancionadores electorales. Los más comunes que hemos escuchado son los federales y se acuden ante la sala especializada. ¿Por qué los federales? Porque es radio y televisión. Digo, no los voy a aburrir con estos temas, pero bueno, que sepan que existe una instancia. ¿A qué acuden ante estas instancias cuando se advierte que se pasan estos límites de la libertad de expresión? La manera clásica y más fácil de verla es la calumnia. Es cuando una persona habla o dice de otra, pero no solo cuando hablan mal, es decir, no es por si de repente ahorita yo abro mi Twitter o mi Facebook y veo que alguien me dice, Daniela, hoy amaneciste muy fea, Daniela, se te ve horrible el cabello, Daniela, estás más delgada o estás un poco más robusta. No. Insisto, los servidores públicos tenemos que tener una piel de cocodrilo, tener un poquito más de crema y ser más abiertos a la crítica. Pues lo mismo ocurre con cualquier tipo de servidor público e incluso con los actores políticos. Hay que tener un poco la piel más durita. Y esa crítica es de todo tipo, aunque no nos guste. Pero sí hay límites. Y esta es la calumnia. Si ustedes van a la ley, van a decir, ay, qué fácil está, porque solamente quiere decir que son hechos o delitos falsos. Entonces yo podré decir, ay, es que a mí me están calumniando porque me están diciendo que Daniela tiene horrible el cabello. Voy a decir, no, lo tengo hermoso, entonces eso es un hecho falso y voy a acudir a procedimiento especial sancionado. No, señores, es que verdaderamente tengan un impacto en materia electoral. ¿Cuál es el impacto? Que afecten los procesos electorales. Bueno, si alguno de ustedes de verdad considera, lo digo de broma hacia mí porque ese tipo de situaciones a mí no me incomodan, pero si alguna persona considera que ese tipo de hechos, por ejemplo, cuando se refieren a la imagen personal, es decir, hay personas que, porque así son más delgadas o más robustas o más altas o por el tono de piel, se les discrimina. Y esto no se trata de un hecho o un delito falso o de una calumnia. Esto, señores, se llama discriminación. Y esto sí forma parte de un derecho humano que debe de ser cuidado y tutelado por cualquier tipo de autoridad. Y aquella persona que se lo diga, si sea de broma, yo diría, ojo con las bromas. Pero bueno, tomando en cuenta un caso práctico y fácil, la calumnia tiene que tener una trascendencia. Y esta trascendencia tiene que haber una verdadera afectación para que se pueda acreditar. No solo es necesario que sea un hecho o delito falso. Aquí también nuevamente les dejo 2 asuntos por si es de su interés, en contra de candidatos, es decir, sobre difusión de desplegados y sobre alguien que consideraba que era sujeto de calumnia, también por si es de su interés. Y por último me gustaría platicarles de un tema que me encanta, que es el Internet, la libertad de expresión del Internet y redes sociales, que hace un rato les comenté que lo quería dejar hasta el final. Escuché con agrado hace un par de días algunas conferencias que se dieron respecto a algunas sentencias de redes sociales, pero creo que es el tema que nos va a ocupar a todas y a todos los próximos años. El Internet, ya sé que la definición dice que es un instrumento específico para potenciar la libertad de expresión en el contexto del proceso electoral. Sí, se oye bien bonito. Pero en realidad, el Internet es aquel switch que nos abre un on y un off en la tecnología en el mundo. A partir del Internet, cualquiera de nosotros puede estar conectado, vinculado y conocer lo que pasa en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país y en nuestro mundo. Es la herramienta y el instrumento, hasta el día de hoy, que considero más poderoso, pero también más increíble y más benévolo con el que podemos contar todos nosotros. En ocasiones se considera que la libertad de expresión solamente se da en Internet. No creo que solamente se dé en Internet y en redes sociales. Creo que en radio, televisión, prensa escrita también se ha dado este tipo de libertades. La verdad es que la diferencia que nosotros advertimos es por el número de personas a las que puede llegar esta información. Es más rápida, es más eficaz, se vuelve viral, en fin.
Esta, ahorita, hasta el día de hoy, no puedo decir que ocurra mañana o pasado, está sumamente protegida y ojalá siga así. Hay en algunas sentencias, la Corte Interamericana le llaman lugares de amplia libertad de expresión, pero que carecen de una regulación específica. ¿A qué se refieren cuando dicen que carece de una regulación específica? Que no existe un mandato, una norma, una ley, un reglamento específico para regular solo lo que ocurre en redes sociales. Es decir, cuando hablamos de radio y televisión tenemos el 41 constitucional con muchos párrafos y tenemos leyes reglamentarias y en fin. Justo para redes sociales e internet no existe tal. Pero eso a mí me hace reflexionar a la misma responsabilidad de la que les he hablado desde el minuto 1. El hecho de que no exista una regulación específica como tal, tampoco dota el derecho absoluto de decir lo que sea, aun y cuando haya alguna afectación a terceros, a un ilícito o a cualquier afectación de un tercero, que ahorita lo vamos a ver. Es decir, es lo mismo Internet que redes sociales. No. El Internet es todo. Cuando hablamos de Internet es absolutamente todo. Es lo que está en ese espacio intangible que antes era un cablecito que hacía ruido, que hoy ya no hace ruido, que hoy ya ni siquiera podemos verlo. Existe el Google y algunos otros, esos son buscadores en Internet. Hay buscadores específicos, ejemplo, el Google académico. Bueno, podemos buscar notas, libros. El que no lo conoce, yo se lo recomiendo, cuando abran su Google, póngale Google académico, enter, y cuando tengan que hacer investigaciones, va a ser mucho más fácil. Pero bueno, existen muchos buscadores, existen canales de televisión, pero no la televisión como nosotros la vemos, sino canales de Internet. El más conocido es YouTube. Y perdón si estoy haciendo promoción, no es mi intención hacer promoción a algunas marcas en Internet, pero son marcas. Pero existen canales, ejemplo, ahora los noticieros deportivos tienen sus canales deportivos en Internet, o los noticieros en general. Existen páginas en general también, por ejemplo, páginas gubernamentales. Los ayuntamientos, los estados ponen sus páginas gubernamentales y alojan información. Existen páginas, no sé, del que quiere vender flores, del que quiere vender comida, de los youtubers, a lo mejor donde solamente dan información o ideas de lo que les considera importante en el mundo. Y existen también las redes sociales. Ojo, señores, con las redes sociales. ¿Es el mejor espacio para expresarnos? Sí. Cuando abrimos una cuenta de Facebook o de Twitter, tengamos cuidado porque aceptamos términos y condiciones como cuando abrimos nuestro correo electrónico. Y les tengo una noticia. Así como cuando contratamos un crédito hipotecario, crediticio, y que nunca vemos las letras chiquitas hasta que estamos metidos en líos por aquello de los intereses, yo también les sugiero que cuando aceptemos los términos y condiciones de las redes sociales, y aunque nos dé flojera, leamos las letras chiquitas. Porque las redes sociales no son indiscriminadas, son mundiales, pero también tienen restricciones y limitaciones. Las más clásicas son las que podemos ver, por ejemplo, cuando entramos a nuestra red social de Facebook y vemos algunos videos y tienen como un cuadrito y un tachecito, y ya nos avisan que ese video puede contener escenas obscenas y de temas sexuales, una cosa así, donde nos advierte si queremos o no queremos verlas. Pero también existe otras, que es una facultad donde decimos eliminar o reportar al usuario. Ese reporte, ¿qué quiere decir? Es una facultad que tienen las empresas que almacenan nuestra información y donde pueden detectar que ésta puede llevar a un tipo de delito, que puede ser información, bla, 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 lo que ya habíamos platicado. Pues sí nos pueden bloquear, señores. Pero también este Internet y estas redes sociales que yo les comentaba, todos tenemos una IP. ¿Qué quiere decir? Es nuestra huella. Es el servidor o el lugar donde nosotros estamos subiendo o alojando información. Las redes sociales generalmente sí tienen un autor. Digo generalmente los que somos ciudadanos comunes y de a pie. Cuando ponemos nuestro nombre, nuestra foto y estamos subiendo constantemente. En materia electoral, este ha sido últimamente el pan de todos los días. Porque existen cuentas falsas, es decir, ahora yo voy a subir una cuenta con una fotografía del consejero Espíndola
y empezando a subir información donde evidentemente no es su cuenta. Pero hay maneras donde podemos ver que sí son las cuentas y ellas se llaman autentificación. Lo podemos ver en Facebook y en Twitter a través de unas palomitas, tienen unos circulitos, en un caso es un gris y en otro caso es azulita. En ese momento se ha detectado la autoría y la veracidad de esa cuenta. Entonces, normalmente ocurre en figuras públicas, no solo en materia electoral, futbolistas, marcas comerciales, en fin. Se ha podido detectar que se sube cierta información de esas cuentas. Y pueden ser o no constitutivas de un delito, pueden ser puras y llanas, es decir, pueden subir un video, por ejemplo, Sala Superior ha estudiado un asunto en tema de fiscalización, donde los partidos políticos suben videos y donde, ¿qué creen? Que ahora esos gastos de producción también se los tienen que sumar, porque finalmente gastaron eso, o sea, y decían, oye, es que si es mi video, pero yo no gasté, no, a ver, si gastaste en producción, y si es tu video, porque es tu cuenta. Como vemos, la información que surge en Internet y en redes sociales es amplia, es inmensa, prácticamente es infinita. ¿Cuál sería mi sugerencia? Ya voy a acabar, gracias. ¿Cuál sería mi sugerencia y mi recomendación? Dos cosas. La primera, una que vi cuando recibimos memes y demás, había una donde decía, cuando recibas la información o cuando obtengas información, decía, en vez de escupirla, reflexiona o no hables, una cosa así. No. Cuando tengamos información, la información, bajo mi perspectiva, y lo digo de manera muy respetuosa, escuchemos todo tipo de información, estemos abiertos a ella. Es nuestro derecho. Tenemos derecho a recibir, a buscar y obtener cualquier tipo de información que nos ayude a tomar nuestras decisiones en la vida pública de nuestro país. Y estoy segura que todos y cada uno de nosotros somos responsables. Nada más yo siempre hago esta sugerencia y vuelvo a decirlo, es de manera respetuosa, no es ninguna obligación ni ningún decreto, que también seamos conscientes que en ocasión la información que recibimos no es la ideal o que puede afectar a terceras personas. En ese momento es donde digo que tenemos que volvernos conscientes y responsables de aquello que damos a conocer. Porque creo que la libertad de expresión, así como en su caso la libertad el derecho a contar con información a través de los portales de transparencia y demás, es la mejor arma que tenemos para lograr ser verdaderamente una sociedad madura y consciente en la toma de decisiones. Y muchísimas gracias por su paciencia y por su tiempo. Buena tarde. Pues felicitar a la consejera Daniela Durán por esta magnífica exposición. Tenemos por aquí algunas preguntas que le voy a presentar aquí a la consejera para, de ser posible, nos pudieras ir dando su opinión respecto de las mismas. Por aquí nos preguntan que, referente al Internet y redes sociales, ¿las publicaciones en Facebook sirven como evidencia ante la ley? Gracias. Bueno, dependiendo qué tipo de publicaciones y de qué tipo de evidencias nos refiramos. Les acabo de comentar, por ejemplo, yo veía en la semana Nike está autentificado. Pues lo que se pusiera en Nike, evidentemente se tiene que desprender que él subió esa información. Nike tendría que usar los conductos o los medios necesarios ante su propia red social, ejemplo Facebook o Twitter, para informar que algo que está publicado en su, es que no es página, en su red social no es de su autoría o que ha sido hackeado o que ha sido modificado. Por supuesto, el problema de las redes sociales es la autoría. Yo les platicaba de todas aquellas las palomitas, pero el 90% de las cuentas de Facebook e Internet
no son autentificadas. Evidentemente tienen un IP, por supuesto que tienen un IP, pero bueno, esa ya sería una autoridad de las autoridades administrativas, criminales, dependiendo del tipo de ilícito, el poder averiguar e investigar de quién es esa cuenta. Pero también cuando digo que una cosa es que sea difícil y otra cosa es que se vuelva imposible. Entonces, yo sugeriría que todos aquellos que queramos usar las redes lo usemos de la mejor manera y de la manera más responsable. Gracias. Bueno, es que también a mí me apasiona mucho el tema, entonces, nada más para agregar un poquito lo que nos... las preguntas son muy relevantes. Nada más agregar un poco. Se cuenta con otros instrumentos también relevantes, ¿no? Que, de los cuales las autoridades se pueden apoyar. Por ejemplo, está la policía cibernética, que pues está constantemente ahí monitoreando las páginas de internet o las redes sociales, y se puede llevar a cabo un procedimiento con la finalidad de bloquear, ya sea parcial o de manera total, la página, y las medidas cautelares que en su caso puede dictar el INE, ¿no? A través de la unidad correspondiente, ¿no? Que puede suspender la difusión de una página o de una cuenta que pudiera tener contenidos contrarios a la ley, ¿no? Que pudiera ser algún ilícito, la incitación a algún ilícito, la apología del delito, el atentado contra la imagen de menores de edad, por ejemplo, tratándose, por ejemplo, de pornografía infantil, de delitos de incitación a la violencia, de discriminación, o inclusive en temas de fiscalización, como señala la consejera, tratándose de el uso indebido de marcas, ¿no? También existe la posibilidad de fiscalizarlas, o en el caso de la comisión de delitos, también la Corte se ha pronunciado en el sentido de siempre y cuando se conserve la cadena de custodia, pues es posible utilizar la cuenta de un probable acusado, de un acusado, como evidencia para la integración de una carpeta de investigación. Bueno, continuaríamos con la siguiente pregunta, que es su opinión, consejera, o comentario sobre que el Ejecutivo Federal ya se manifestó sobre la próxima elección en Puebla. Y dos, bueno, tiene dos preguntas, que el Ejecutivo Federal no acepta la información del periódico Reforma en las estadísticas. Le hago entrega, consejera, si nos puede dar su opinión al respecto, Claro que sí. muy valiosa, desde luego, gracias. Gracias, perdón, y agregando a lo que comentaba el consejero Espíndola de lo que hacen las autoridades administrativas y jurisdiccionales, en el tema de Facebook, Twitter, Google, las autoridades mantienen contacto permanente también con estas empresas y se les informa de alguna situación anómala y siempre han estado atentos a los requerimientos y se resuelven de manera inmediata. Incluso nos proporcionan los bloqueos de las IPs y demás. Y dos, cuando se ha detectado, por ejemplo, hubo un caso de un partido político, los partidos políticos en ese caso, a través de una medida cautelar, no digo que fue tan amable, pero ellos mismos de manera espontánea han bajado aquellos materiales cuando mediante una medida cautelar se les ha ordenado la suspensión de su difusión. Digo que ellos lo han hecho porque finalmente sí se les ordena y se les vincula obviamente a Google, pero no ha habido necesidad de que estas empresas sean las que bajen los materiales indebidos o los que en ese momento se pudiera presumir que pudieran constituir algún tipo de infracción. Los propios actores o los propios dueños de esas páginas o de esos vínculos han bajado el material. Y respecto a mi opinión o comentario sobre que el Ejecutivo Federal se manifestó sobre la próxima elección de Puebla, sí vi un poco las noticias, sinceramente me encuentro incapaz de poder responder esta pregunta. Punto número 1, porque no vivo en el estado de Puebla. Conozco únicamente lo que se dice en las noticias y conozco las sentencias de la Sala Superior porque he estado atenta a ello, y también conforme a lo que he visto en las noticias, también he escuchado comentarios de que el Instituto Nacional Electoral, con los recursos que tiene, hará todo lo necesario para que se lleve a cabo esta elección extraordinaria en coordinación con el Instituto Electoral de Puebla, lo cual pues todos estaremos atentos. Entiendo que todas las autoridades están realizando las actividades que les corresponden en sus distintos ámbitos de aplicación. Entiendo que el Ejecutivo Federal no es el que organiza las elecciones, no sé si por aquí va esta pregunta,
Finalmente, creo que el Ejecutivo Federal también está depositando las manos en las autoridades electorales, que es el sistema electoral democrático, como está diseñado como tal, y más bien habría que estar todos atentos al mes de julio, no solo a la elección de Puebla, sino otras 5 entidades federativas más van a tener elecciones. Me parece que es un gobernador más y cerca de 100 cargos más de municipios y de legislaturas locales, a quienes les deseo la verdad el mayor de los éxitos y el mayor esfuerzo en el desarrollo de sus actividades. Y por cuanto hace que el Ejecutivo Federal no acepta la información del periódico Reforma en estadísticas, perdón, no quiero ser grosera, pero esto sí es la primera vez que lo escucho, digo, no sé si sea real, no, o sea, trata de una fake news o no, sinceramente no he escuchado el pronunciamiento del Ejecutivo Federal, insisto, no quiero ser grosera, más bien reconozco mi desconocimiento en el tema, pero bueno, yo siempre respetaré, no solo del periódico Reforma, me refiero a cualquier tipo de prensa, siempre estaré atenta y seré respetuosa de lo que informan y de lo que dicen, y al menos a título personal en el Estado de México, las autoridades fuimos muy afortunadas de contar con los medios de prensa impresos, radio y televisión que actuaron con responsabilidad al nivel y a la altura que se requería en ese proceso electoral, nos apoyaron en el tema de fake news, las fueron difundiendo de manera constante, también nos exigieron como autoridades de manera constante y lo siguen haciendo, cosa que agradezco porque los servidores públicos solo podemos ejercer mejor nuestro trabajo si no es a través de la crítica y del esfuerzo constante, y no solo de los medios de comunicación, también de la ciudadanía y de todo mundo. Y respecto a esto, perdón nuevamente, no conocía este tipo de información. Ah, por favor, muchas gracias, qué amable. Lo que usted acaba de decir ahorita al final, creo que ha de ser la posición de todo funcionario público. Escuchar, leer, tomar la información de los medios de información. Sin embargo, López Obrador se fue contra la reforma cuando le da la estadística de las personas que en un momento han dejado de existir en el tiempo que llevan en su gobierno. Y no solamente es en el caso concreto que fue su declaración en sus comunicados mañaneros. Entonces, si nos fijamos, en base a la información que usted nos acaba de aportar, pues hay una violación, un incumplimiento, ¿verdad? Y una manifiesta violación a la Constitución y a las leyes de los medios de información. Y en relación a la primera, como usted bien lo acaba de decir, se ha enterado usted y acabamos de ver el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Él es el funcionario público en jerarquía, el primero a nivel nacional. Cuando él debía de estar gobernando el país, se está buscando en la declaración que existe, vía directa y en todos los medios, que ya se estén incluyendo en la elección del Estado de Puebla. No quiero agregar más lo que ya han dicho antes, ¿verdad? Entonces, es muy buena la información que usted nos da. Sería muy bueno entenderla y ampliarla y aplicarla. Pero el barrer desde arriba para abajo, en mi apreciación personal, sí está barriendo. Está poniendo su porquería desde arriba hasta abajo. Es decir, revisemos y una violación flagrante a la Constitución y a las cuestiones legales. Y ahorita digo de una vez, lo que hizo en el Distrito Federal como gobernante fue implementar sistemas de beneficio social para en un momento capitalizar apoyos, respaldos para gobernar y continuar gobernando. Hoy lo digo, y qué bueno que vive usted y está registrado para que se tenga presente. Lo digo en tiempo. Es en ese sentido, maestra, y gracias por darnos la aclaración con estas informaciones. Y mi respeto a su posición. Le agradezco muchísimo a usted e insisto, yo desconocía esta información, le prometo solemnemente ponerme al tanto como servidora pública y como ciudadana, conocer qué es lo que está pasando en todas partes de nuestro país, pero también lo único que me puedo comprometer es a título personal y sí le puedo decir que al menos en la oficina, y sé que todos mis compañeros, y ahora arriesgo al consejero Espíndola, que siempre estaremos abiertos a escuchar absolutamente a todos, que tienen una libertad de expresión, que tienen derecho a opinar, a criticar,
y a señalar lo que ustedes deseen en el momento que ustedes quieran. Insisto, yo no estaré presente en la organización de las elecciones en Puebla, pero sí me gustaría invitarlo cuando tengamos elecciones en el Estado de México. Por supuesto que será bienvenido y todo tipo de crítica, así no nos guste, será bienvenida porque eso nos ayuda a hacer un mejor trabajo y será totalmente bienvenido y me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Pasaríamos a la tercera pregunta. Nos dice, ¿hay alguna manera de armonizar la libertad de expresión con la libertad de creencias religiosas en materia electoral? Consejera, por favor. Gracias. Sí, estoy consciente que todas las libertades se pueden armonizar en materia electoral y no solo en materia electoral, en cualquier tipo de materia. Creo que en el tema de libertad religiosa podría costarnos un poquito más de trabajo o de tiempo, precisamente por el tema cultural en nuestro país. Y en aquellas sentencias se hablaba un poco cómo la cultura forma parte de las decisiones que tomamos cada uno de los mexicanos. En México hay 3 factores fundamentales y de temas que siempre se dice en chiste que no podemos hablar. Siempre dice que nunca vamos a poder hablar de fútbol, de religión y de política. Siempre se ha dicho. Dicen, ¿por qué? Porque suelen ser controvertidos, porque a veces no todos vamos a estar de acuerdo en una postura y en otra. Imagínense si ahora le sumamos a uno de esos 3 elementos, le sumamos otros y entonces le sumamos la opinión política con la materia electoral, se vuelve un tanto complicada. Por supuesto que se puede armonizar, no quiero salirme por la tangente, pero sí creo que debemos de ver cada caso en concreto. Esta sentencia es sumamente interesante porque en esta es la postura ya de un ministro de culto religioso y una postura de la Sala Superior de hasta dónde un pronunciamiento de un ministro de culto religioso puede o no impactar un proceso electoral. Tenemos que ir avanzando lentamente, hacernos responsables de esta libertad de expresión y hasta ver hasta dónde lo que se dice o no de una figura o de un ministro de culto religioso puede o no incluirse en la materia electoral y se tiene que ir ponderando cada caso. Es decir, tenemos muchos elementos acá, tenemos todo esto. Ahora, si es la libertad de expresión per se, déjenme decirles que ninguna libertad por sí misma se contrapone con otra. Es decir, nuestra libertad de expresión no nos puede llevar a tomar una decisión política, eso no tiene absolutamente nada que ver. Si se refieren a este tipo de expresiones de ministros de culto de religiosos y demás, lamento decirles que sí tenemos que ir viendo todos y cada uno de los temas para ir ponderando y buscar en qué momento sí pueden ser armoniosos y pueden ser compatibles y en aquellos donde no es que se restrinja, pero se tendría que ponderar quizá la equidad en la contienda electoral, pero tendría que ser cada caso. Muchísimas gracias. Vamos a ahondar un poquito más en lo que nos refiere la consejera. Totalmente de acuerdo con lo que nos refiere y un poquito para hacer referencia, sí tenemos la libertad religiosa consagrada en el artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero por otro lado tenemos el 130 constitucional que, como ya bien lo refiere la consejera, pues limita a los ministros de culto religioso a influir a través de expresiones, a través de inducciones u orientaciones al voto para determinada fuerza política o inhibir el voto esa es la complejidad de que nos presenta la consejera, que desde luego comparto, y que pues eso tiene que ver caso por caso, ¿no? Hemos tenido muchos asuntos en los que puede confundirse la libertad de expresión de un ministro de culto sobre asuntos políticos en general, ¿no? Con la materia electoral, ¿no? Entonces, una cosa es la libertad de expresión en materia política y otra cosa es la libertad de expresión en materia electoral. Ahí tenemos que partir de esa diferenciación. Un ministro de culto puede utilizar el púlpito para decir, pues nuestra seguridad la seguridad pública en tal lugar está fallando o los servicios públicos no son adecuados, y eso no necesariamente está proscrito a los ministros de culto religioso, ¿no? Podemos confundir el tipo de expresión con la materia electoral y
y eso lo tenemos que tratar de tener pues muy bien identificado, aquilatarlo y tenerlo, hay una línea muy delgada, ¿no? Entonces es algo también sumamente interesante, que llama a la reflexión y que desde luego nos permitirá, con la consulta de los casos que ya nos presenta aquí la consejera, que son muy valiosos, pues tener una serie de elementos que nos permitan orientar nuestro panorama en relación con qué es o qué no es ejercicio de la libertad de expresión tratándose de determinado sujeto. Ya nada más para terminar, haré un breve recorrido de lo que la consejera nos trajo. Nos trajo reflexiones sobre libertad de expresión en aspectos generales, las matices y modulaciones, el tema de los periodistas, las fake news, el tema de la libertad de expresión respecto a extranjeros, el doxing, servidores públicos, la libertad de expresión por ciudadanos, redes sociales, ahora con las preguntas que surgieron en relación con el tema de ministros de culto religioso, y desde luego que hay muchos otros temas, redes sociales e internet, que es un tema muy vasto, muy complejo, muy amplio, sobre todo los términos y condiciones en las que las empresas que controlan las redes sociales deben sujetarse para proteger, por ejemplo, los datos personales que comercializan con ellos. Tenemos el caso de Cambridge Analytica, el caso de la elección en los Estados Unidos en 2016, el caso de el Brexit en Reino Unido, la paz en Colombia, la decisión de Cataluña, etcétera, ¿no? Muchos otros casos que son muy, muy interesantes y de los cuales Internet y redes sociales han jugado un papel importantísimo. Bueno, pues agradecer a la consejera su tiempo, su participación, a todos ustedes sus valiosas intervenciones y pues desde luego reiterar que esa es su casa, agradecer desde luego a mis compañeros consejeros, la maestra Gema Morales, al doctor Luis Octavio Vado, que estuvieron aquí presentes, desde luego a la consejera Yolanda Elías Cádiz Cantú, aquí también, gracias consejera, también al consejero Carlos Eguiarte, de los cuales pues aprecio mucho el acompañamiento, el apoyo de siempre y este arropamiento que siempre han tenido para todos los proyectos que tenemos en el Consejo General, y a todos ustedes por el interés para esta conferencia. Anunciarles que el día 7 de febrero tendremos una mesa en la que participará la consejera Yolanda Elías Calles, tendremos a la comisionada Blanca Lilia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, tendremos al comisionado presidente Javier Rascado, y está por confirmar también la magistrada Gabriela Nieto Castillo, y un servidor también moderando la mesa. Entonces hacemos el anuncio por si están interesados en materia de transparencia y género en materia electoral, que será nuestra próxima jornada de derecho electoral, el próximo 7 de febrero. Están cordialmente invitados todos, y pues no me resta más que reiterar el agradecimiento y agradecer la paciencia y la oportunidad que nos ha dado la consejera y entregarle un reconocimiento por su valiosa participación. Y también entregarle un presente que tiene relación con algunas tradiciones queretanas. ¿Y género? Porque él es el 25. Y género, y no vengo de naranja. viene naranja. Yo no vengo ya aquí naranja, cumplimos con el día naranja, ¿no? Hoy es el día naranja. y ella sí se peina, no como yo. No, estamos entonces, pues, esto es, déjame ver, estos son los queretanos y bueno, una casita institucional. Muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá se anime a venir en otra ocasión para hablarnos sobre derechos políticos. Suspensión de derechos. La estamos comprometiendo para que venga de nuevo. No coincido con el consejero normalmente. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su valiosa participación. No hablemos de ese tema tan escabroso. ¿Cómo están? Muchísimas gracias.
Yo me